Nací en Colmenar de Oreja, provincia de Madrid. Tengo 93 años. O sea, nací en el 23. Éramos 5. Eran 4 chicas y un chico. Porque otro pequeñito se murió me parece cuando tenía, no le conocí. Yo veía el cuadro allí y decía mi madre era Pablito, tu hermano, primero, pero nada más, yo no conocí. Porque ya te digo, en mi casa vivíamos muy bien, gracias a Dios, por el negocio. Que había unas pobrecitas niñas abajo que iban y decían, Tía Satu, ¿tiene usted algo que hacer? Para que les diera a mi madre algo. Porque su padre trabajaba de jornal y el día que llovía, pues no trabajaba ahí el día. Muchos apuritos en aquellos tiempos. Así que ya te digo, yo veía toda aquella miseria cuando yo me fui. En el pueblo, pues mira, yo teníamos negocio y iba con mi padre a trabajar. Cuando ya era un poquito mayor, ya iba con mi padre a vender a los pueblos. Íbamos a Chinchón, íbamos a Valdelaguna, íbamos a Viarejo, íbamos a Viaconejos, a Viamanrique, a todos esos pueblos íbamos a vender. Vendía mi padre, llevaba cacharros, un carrito, una mula, y allí pues vendíamos. Entonces cuando terminaba del pueblo, pues nos íbamos otra vez a Colmenar. Con aquellos tiempos, pues ya ves, ibas en el carrito andando a veces, y desayunábamos lo que podíamos, porque llevabas bien, yo cuando ya era un poquito mayor quería chocolate, pero si no, pues o unas sardinas, o bacalao, o esas cosas que era lo que entonces había. Y no había ni vicios ni nada. Luego para jugar cuando ya tuve 13 años, yo no quería el pueblo ni loca, porque no me gustaba aquella vida. Entonces me fui a Madrid con mi hermana, que tenía 2 hijos, y con ella estuve viviendo. Ya, yo no quería el pueblo. Volvimos en guerra, porque empezaron a bombardear. Madrid. Y entonces pues vino mi padre por nosotras. Porque te estoy contando esto, porque en guerra, cuando explotó la guerra, teníamos que bajar a dormir al metro, a plena tarde. Y un día pues se me hincharon a mí así pues, con los labios, y yo me quedé en casa. Cuando vino mi hermana, de los bombazos que había, pues ya estaba con la puerta casi cerrada, no podía ni casi abrir. Pues eso, bajabas a la calle, pa. Bueno, pues bajé un día de esos, que teníamos racionamiento de cartilla. Entonces había un carnicero que era muy amable, y entonces ese carnicero nos dejaba entrar adentro, porque si te veían en las colas afuera, te montaban en un eso y te cortaban el pelo y te ponían un kiki rojo así. Entonces decía el carnicero, en silencio, era un portalón grande, mira, estar en silencio, y ya está. Y llegábamos, pedíamos la vez, pero en silencio, porque si pasaban por la calle los guardias nos sentían, ya estaba. Y todo eso. Luego un día bajé a la tienda, que yo tenía, o sea, nosotros vivíamos en el 19, y en el 17 hacía esquina a Gutenberg. Entonces, y nosotros era Pacífico, en Madrid. Entonces, en la esquina, en el 17, nosotros vivíamos en el 19. En el 17, pues había una jabonería, que era entonces jabón, que hacían jabón y hacía lejía y todo eso lo vendía suelto y tenía el hombre aceite y todo eso. Y claro, en el racionamiento nos pusieron allí a nosotros la cartilla. Pero un día bajé y me dice una de casa, porque la casa de mi hermana era una casa de 8 pisos y era a 6 viviendas cada piso. Entonces había ascensor, había portero, había todo. Entonces bajé y me dice una de las del tercer piso, o el cuarto era, me dice, oye, ¿dónde vas? Digo, pues mira, voy por aceite.
Dice, pues no vayas aquí, vete al 10 que te lo dan, que es mejor. Digo, pues si yo tengo sellado aquí. Dice, no, vete al número 10 que te lo dan. Pues maja, porque crucé las vías, que entonces había tranvías, y ya en un portalón que había grande se vio cómo estaban bombardeando en las vías de Atocha, del tren. Y nada, yo fui con mucho miedo, pero cogí el aceite y me vine. Entonces llega mi cuñado, que era tranviario, y dice la Moni, dice, anda, baja a la jabonería. Dice, no, tiró la cartera y se bajó corriendo. Entonces dice, mi hermana, ¿dónde vas? Dice, no, cuando suba ya te lo diré. Y claro, cuando ya me vio, bajó al portal, ya me vio que yo venía a las vías de enfrente, hizo así. Respiró fuerte. Dice, creí que estabas debajo de los escombros, porque es que cayó todo. Donde iba a entrar yo, cayó toda la esquina de los bombardeos. Así que todo eso bien. No, la gente no tenía miedo y no hablaban. Tiraban al metro a dormir, a plena tarde. A la gente al metro, porque no había otra cosa. Y en Colmenar yo me acuerdo cuando una tarde bombardearon y yo no pensaba que me caería una bomba a mí. Yo corría a que mi madre se metiera al refugio porque era sorda y no lo oía. Y que, no sé, pues una calle más abajo a una amiga mía. Cayó una bomba y la mató. En Colmenar, digo yo. Y yo perdí el monedero y todo por correr. Y luego, como teníamos siempre le dicen a mi padre, Ciriaco, toma que tu hija ha perdido el monedero por correr. Y nada, era por eso, que mi madre se bajara al refugio, pero la vida, así. ¿Qué época? Pues muchos. ¿Qué te gustaría que se repitiera y qué es lo que no te gustaría que se repitiera? Pues eso, la guerra, los bombardeos y las metralletas. Un día pasaba yo a la carnicería, que iba de madrugada, y al pasar las vías, las metralletas, pues todo eso era un movimiento que eso es lo que la guerra, que terminara y los obuses y todo eso. Y las casas en Madrid, medio Madrid estaba hundido. Me acuerdo de la Gran Vía también una vez, una casa toda de arriba abajo y todo. Ibas por todos los sitios, mira, bombas. Y ahora llega a Madrid es otra cosa. Todo, la guerra, la posguerra, luego terminó la guerra, por envidias llevaron a todos los pueblos a la cárcel. Cuando terminó la guerra, pues yo estaba en el pueblo, del momento en el pueblo. Claro, y luego a todos, por rojos a la cárcel. A todos, menores y todo, Porque yo tenía 13 años cuando empezó, cuando empezó la guerra, era en el 36, yo nací en el 23. Cuando ya terminó en el 39, pues mira, tenía esos años. Pero cogieron a todos a la cárcel. Y yo le dije, ¿me llevo el gato? Así que le dije, me llevo el gato y nos llevaron a Aranjuez por rojos, Pues no, porque mi padre, pobrecito, nunca había ido ni a una taberna porque no tenía tiempo. Porque íbamos, venía el pobre andando. Luego llegaba, tenía que atender a la mula, atender al carro, atender a todo, preparar para el día siguiente. No tenía tiempo nada más que cuando se iba a cenar. El pobre hombre leía un poquito el ABC que le compraba a mi madre a diario. Había una señora que subía la pobre al coche por los periódicos diarios y le compraba. Y leía a mi padre un poquito eso. Parece que le estoy viendo en un silloncito que tenía debajo de un reloj. Y todo eso, muchos apuritos, maja, pero así fui. Bueno, pues como éramos menores, nos llevaron a Aranjuez. De Aranjuez a Claudio Cuello. De Claudio Cuello a Ventas. Porque no había motivo. Y éramos menores.
Y luego dicen, bueno, dice el tribunal de menores, ahora vamos a llevar a un colegio con las monjas. Me llevaron al colegio de monjas. Yo, pues, como siempre he sido... Me pusieron en la ropería a trabajar, nada más que eso. Trabajábamos como negras, la verdad. Y entonces eran los tiempos del hambre y a las niñas, pues aunque les pagaban el juez y lo otro, pero ellas tenían incomunicada a la cocinera para que no hablara con nadie. Ellas tenían buen lustre y las niñas muertas de hambre. Así que todas esas cositas pasé más. ¿Cuánto tiempo estuviste en Aranjuez? Pues en el entre pueblo? eso, no sé si fue hasta el 40 y tantos, entre unas cosas y otras. Un tiempo en Aranjuez, que no me acuerdo ya el tiempo que fue, luego Claudio Cuello también, que cantábamos los cantares y todo, de Aranjuez. De Aranjuez decían, la cárcel de Aranjuez es una gran prisión donde se muere el preso por falta de atención, y si quieres comer lo tienes que comprar, porque coge el rancho y lo tienes que tirar, te forman en fila de 4 como si de melones tuvieran que tratar. Así que mira, todo eso. Y luego en Claudio Cuello cantábamos. En Claudio Cuello existía una cabina modelo, en la cabina una panda que se reía del mundo entero. Esta panda se compone de muchachas muy bonitas que las tienen en la cárcel por el motivo de ser rojillas. Mi padre no pertenecía a ningún partido. La envidia de los pueblos fue por lo que hicieron. Esas señoras que denunciaron así al pueblo, casi todo el pueblo entero, hicieron muy mal ellas. Había ido su marido huyendo a Madrid y se murió. Pero si ellas cogen y le llevan al cementerio, no se entera nadie. Pero había un chico que acababa de llegar al pueblo que le habían cortado un brazo, porque le habían llevado al frente. Y ellas le llevaron a la puerta de su casa. Si le llevan al cementerio no se entera nadie, ¿entiendes? Le llevaron a la puerta de casa y se pusieron, ¡Galán, hermoso! Así, en estas palabras, ¡Galán, hermoso! Si los que se mueran en el frente que se jodan y le coman los huevos. Había unos enfrente que las llamaban, me parece, las torrijas. No, las torrijas a ellas. Habían recibido un parte de que había muerto su hermano en el frente, cogieron unos palos, dijeron así en estas palabras, estas putas las matamos. Tuvieron que salir huyendo a otro lado y luego a las que quisieron ellas denunciaron a todo el pueblo. Por eso denunciaron a todo el pueblo. ¿Qué culpa tenía nadie, no? Pero luego el chico ese que estaba manco se fue al cementerio, lo prendieron. Pero ya te digo, todo eso. Luego se vengaron del pueblo y metieron a familias enteras, sin motivos, nada más que porque eran rojos. Mi padre, el pobrecito, no iba ni siquiera a tomar un chiquito nunca. Bueno, allí llamaban chatos. Nunca. Porque no tenía tiempo. Y ya te digo, luego el pobre le llevaron luego no quiso volver al pueblo, ni loco, ¿eh? Ni loco ya. Como no podían juzgarle de nada, le tuvieron tiempo, luego le mandaron a Játiva y estuvo allí en Játiva, luego vino a Madrid y ya no quiso ir al pueblo, ni loco. Mi madre, la pobrecita, se quedó hasta sin clavos por llevar a todos. Que me ahogo porque pasó mucho la pobre. Así que todo eso. No me pasó la guerra y la posguerra, maja. La gente del pueblo, pues sí, habían sacado antes algunos riquitos porque abusaban de los obreros y lo habían hecho, pero oye, ¿qué culpa tenía el pueblo? Si lo habían hecho 4 de ellos, que los metieran a ellos, ¿no? Porque en los pueblos todo el mundo se conoce. Pero las envidias de los pueblos es lo que pasa. A esas las llamaban las torrijas. Mira, una familia de ella me dijo, ¿pero qué habéis metido a la Mónica? Pero si me dijo a mí que me fuera por ahí, siquiera que no me pasara nada, dije que vosotras estáis locas, pero ya nos habían metido. Y el juez, o sea, el sargento de la Guardia Civil,
me dijo a mí cuando un día me llamaron allí, que nos pusieron a dormir en cámaras, que dormíamos porque la familia nos había llevado un colchón y una manta, y el cinco ladrillos para dos, encogidas y de arriba, y por el día tenías que recoger así y te valía de asiento. Porque eran con unas cámaras no es como ahora los que están en la cárcel ahora, tienen sus lavabos, tienen sus váteres. Allí teníamos una pila que lavaba a los conejos y parecía aquello que habían matado cerdos. Claro, teníamos que lavar las cosas y con agua fría y de bañarse nada, allí mismo como las ovejas, a lavarte como podías. Y bueno, la vida, todo aquello ya. Así que digo, antes era soldado raso, ahora soy capitana general. ¿Y en qué cárcel estuviste más tiempo? Pues no sé, me parece que fue en Aranjuez. Ya te digo, en Aranjuez vimos a chicas, había una familia que sacaron, porque no cogieron al hijo. ¿Tú crees que había derecho a matar al padre, a la madre y a la hermana? Porque no cogieron al hijo. Y tuvieron el valor de sacar, que eran farmacéuticos de Aranjuez, eso yo porque lo oía, porque yo no vivía allí, pero lo oía las de allí, de allí. Y tuvieron el valor de sacar a la madre y a la hija a ver fusilar al padre. Y después, al poco tiempo, las sacaron a ellas de madrugada, las fusilaron a ellas. Que luego a mí me dijeron que el hermano se había enterado y dijo, fulano, ya sé el viaje que has dado a mi familia, pero ese algún día te le daré yo, a ti. Así que todo eso, no veíamos nada más que eso. Muchas calamidades, mucho eso. En los colegios te mataban de hambre. En una cena, o sea, hacían un poco de arroz que no se veía así. Y yo llevaba una leche para dar a las niñas. Y cuando estaba en el colegio, que me mandaron por menor al Buen Pastor, en la Guindalera, en Madrid. Y me decían las chicas, porque tenían que no las llevaban nadie, nada, y pasaban mucho hambre. Y había esa Aurelia me decía, oye, que me toca repetir, la monja. ¡Niñas! Y tenía un Cristo así, mira, la verdad, que dije yo, no se le clavara. Porque vamos, yo pensaba y veía los abusos. Y luego me acuerdo que una noche hacíamos teatro. Y nos quedamos. Y claro, las chicas, como tenían mucho hambre, estaban preparando para el día siguiente y comieron. Y al día siguiente que no vamos a comulgar, no veas, la monja se dirigió a mí y me dice, Moni, ¿por qué no han ido ustedes hoy a comulgar, comulgando todos los días? Digo, pues muy sencillo, porque teníamos sed trabajando y hemos bebido agua. A ver, no iba a decir que las habían dado unas poquitas patatas la cocinera para comérselas. Así que todos esos apuritos. Y me prepararon, pero estaban delante de la familia para que no hablaras nada, ¿eh? Ellas así. Y un día que se fue una, le dije a mi hermana, oye, vete al tribunal de menores y di que me quiero ir. Y entonces fue y seguida me mandaron para casa. Dieron una indemnización aquí, en Guipúzcoa. Y arregló mi hijo los papeles, que tengo papeles, y me dieron algo. Algo. Por todo lo que había sufrido, pero va. No merece la pena, pero lo pasado, ¿está? ¿Para qué nos tocó aquellos tiempos? Así que digo ahora, si viviera ahora. Mira, si viviera ahora capitanes generales.